¿Se ve? Sí, doctor. Ok. Capítulo número 7, trauma raquimedular. Uno de los capítulos más interesantes y complejos y completos que hay es el capítulo número 7, que hace referencia al traumatismo raquimedular. Estamos hablando de accidentes que afectan la médula espinal desde la primera vértebra, el atlas, hasta la punta del coxis. Y conocer la anatomía de este sector es fundamental en sus distintas partes: la columna cervical, la torácica, la lumbar y la sacra, el número de vértebras, la vértebra tipo a nivel de cada uno, y en la cervical conocer la vértebra, la primera el atlas, la segunda el axis, qué características tiene el axis por su relación con la apófisis odontoides, porque en cierto tipo de accidentes tiene un compromiso inminente. El trauma de columna puede presentarse en el trauma contuso y o penetrante, con o sin déficit neurológico, por lo que debe de ser considerado en todos los pacientes con lesiones múltiples. De la columna, la parte más expuesta es la columna cervical, y a pesar de todas las precauciones, es el segmento más afectado. Estos pacientes necesitan control de la columna para prevenir posible incremento de daño hasta que sea descartada una lesión de columna. En todo paciente accidentado, particularmente como el caso de ayer, el accidente en moto, uno tiene que suponer, además del TEC, o la asociación entre TEC y trauma raquimedular es alto. En esta asociación, uno tiene que pensar en un traumatismo o una lesión de la columna cervical, y sobre todo cuando el mecanismo de lesión implica accidentes automovilísticos, expulsiones del interior del vehículo, en el cual ha estado expuesto la columna cervical, y más aún si existe dolor espontáneo o dolor al movimiento en la columna cervical o en alguna parte de la columna, y obviamente si existe deterioro neurológico. Vamos a aplicar los principios del ABCD cuando un paciente tiene una lesión de columna: identificar los mecanismos y los tipos habituales de lesiones de columna, los signos y síntomas típicos de los pacientes con lesiones de columna, sobre todo en dos cuadros especiales que son el shock neurogénico y el shock espinal. Vamos a describir las técnicas e importancia de documentar una posible lesión de columna. Esto es clave, lo mismo que en TEC y en todos los traumatismos. Siempre dejar registrado, si es que están haciendo una transferencia, es decir, estoy llegando a un paciente con un traumatismo raquimedular incompleto, que tiene disminución de la sensibilidad, pero tiene una motricidad conservada. Y por un mal movimiento, una lesión incompleta se transforma en completa, y si tú no tienes documentada, la responsabilidad te la van a cargar. Describir el tratamiento inicial apropiado de pacientes con lesión de columna y determinar las condiciones generales del paciente con trauma. Viendo la foto, un albañil, ¿no? 28 años, que sufre caída de 5 metros de un andamio. Perfecto. 5 metros es alto. Él traía casco de protección, ahí lo tienen. Los testigos informan que el paciente aterrizó de cabeza, grave, con el cuello hiperextendido. Con solo este dato, cayó de cabeza, ha caído contra una superficie, fíjense, es cerámica, es dura, a pesar de que traiga casco, impactó de cabeza y con hiperextensión, y hay una lesión cervical alta gravísima. Lesiones no han sido reportadas, pero este paciente ya tiene una cuadriplegia probablemente. Y esto es importante, jóvenes, fíjense. En trauma, manifestaciones precoces del shock, nombre y respuesta. A ver, ¿quién se anima? Es lo menos personal el decir quién se anima, pero no sé quiénes estamos, ¿me entiendes? Ese es el tema de la virtualidad. Entonces, las manifestaciones precoces de shock en trauma son taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría, y alteraciones del sensorio, ¿verdad? Pero dijimos también, cuando hablamos de shock, que existían otros tipos de shock, entre ellos el shock neurogénico. El paciente tiene una piel caliente, una respiración superficial, no mueve los brazos ni las piernas, y sus signos vitales: presión arterial de 80-60, frecuencia cardíaca de 58, respiraciones de 28,
escala de coma de Glasgow de 15, tratamiento nada reportado. Al parecer no le colocaron ni collar cervical. A ver, ¿qué opinan de estos signos vitales y el mecanismo de lesión? 12. Eunice. Diana. Creo que no me escuchan, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, de acuerdo al mecanismo de lesión y la descripción de los signos y síntomas, el diagnóstico está hecho. Tiene un paciente un TEC, un politraumatismo, TEC y trauma raquimedular grave con un shock neurogénico, ¿verdad? El shock neurogénico son manifestaciones hemodinámicas producto de una lesión neurológica. Y si ustedes se fijan, el paciente está hipotenso, pero no está taquicárdico. Dijimos que la manifestación precoz del shock en trauma es taquicardia. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es una variedad de otro tipo de shock, que es el shock neurogénico que vamos a ver ahora. ¿Qué posibles lesiones puede tener el paciente? Lo dijimos, caído de 5 metros de altura, politraumatismo, TEC, traumatismo raquimedular. ¿Qué otros mecanismos de lesión son asociados a lesiones de la médula espinal? Cuando hay un accidentado, no, peor si no lleva cinturón de seguridad, la hiperextensión del cuello pone en riesgo la columna y la médula, ¿verdad? Entonces, mecanismos de lesión con hiperextensión del cuello o con hiperflexión, caídas con la cabeza hacia abajo, pueden condicionar lesiones a nivel de la médula. ¿Y qué tipos de shock puede potencialmente presentar este paciente? Siempre de entrada tenemos que pensar en un shock hipovolémico. Hasta que, con la suspicacia, el mecanismo de lesión y los hallazgos clínicos, detectamos que los datos clínicos nos orientan más a pensar en un shock neurogénico porque el paciente está cuadripléjico, cayó de altura, de cabeza, trauma raquimedular severo, sección medular alta, está con un shock neurogénico porque el shock espinal es tardío. ¿Cómo se debe manejar inicialmente este paciente? Con las mismas prioridades que en todo tipo de trauma. A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. B, respiración y ventilación y oxígeno suplementario. C, circulación con control de hemorragias externas evidentes. D, examen neurológico rápido y escala de coma de Glasgow. Y la exposición completa. ¿Qué haría si el paciente no estuviera respirando? Pensaría primero de que la lesión es mucho más alta todavía, porque con el cuadro clínico que tenemos, la lesión, yo estaría pensando en un trauma raquimedular y sección medular, y es el hermano de ustedes. La lesión está entre C5 y C6, alto, ¿verdad? Entonces, pero todavía por encima tengo diafragma, tengo las raíces del nervio frénico que inervan el diafragma, pero acá ya me está diciendo, ¿qué haría si el paciente no estuviera respirando? Entonces tengo que pensar que la lesión es mucho más alta todavía. Estamos hablando de C3, C4, además de la cuadriplegia. Este paciente está con insuficiencia respiratoria debido a un compromiso alto de la médula espinal que incluso están afectando las raíces nerviosas de C. ¿Dónde nace el frénico? Exactamente, C3, C4 y accesorios C4 y C5. Entonces, estos nervios van a movilizar el diafragma, y si el paciente no puede respirar, me está diciendo que además está afectado el frénico, por lo tanto es una lesión más alta todavía y ese paciente hay que intubarlo. ¿Qué signos y síntomas están relacionados con una posible lesión de la columna en este paciente? Es un cuadro florido de trauma raquimedular severo, ¿no? Desde el mecanismo de lesión, ya es suficiente. Segundo, la cuadriplegia, ¿verdad? Al examen físico, pero antes vamos a retroceder a los signos vitales. No tiene taquicardia, está con bradi o norbocardia. La piel no está sudorosa ni fría, está más al contrario enrojecida, ¿verdad? Tenía Glasgow 15, ahora si saltamos al examen neurológico, no mueve manos ni pies, cuadriplegia. Diagnóstico, politraumatismo, TEC,
trauma raquimedular grave. ¿Qué otros signos y síntomas no mencionados previamente pueden estar asociados con la presencia de una lesión de médula espinal? ¿Verdad? La hipotensión, que ya la tenía, la bradicardia. ¿Qué otros signos y síntomas uno esperaría encontrar habitualmente, además de los manifestados? Lo que les dije en el shock neurogénico, creo que en práctica fue una de las manifestaciones precoces del shock neurogénico, es el priapismo también, que es claramente un signo que nos habla de una lesión medular. Progresa el caso, ¿verdad? El movimiento en bloque. El paciente es incapaz de mover o sentir las piernas y también dijo los brazos. Ahora el paciente puede mover los dedos y la muñeca bilateralmente. ¡Ay, qué maravilla! O sea, este paciente tiene oportunidad, ¿no? Dice que mueve los dedos y la muñeca bilateralmente. Estamos hablando de una lesión aproximadamente de C5, C6. Hay una débil extensión del tríceps en el brazo izquierdo. Es incapaz de mover el codo derecho, C5, C6. Es capaz de sentir dedos y pulgares bilateralmente. Acá hay un cuadro para la evaluación de la sensibilidad, el examen sensorial y motor de los dermatomas, al igual como la escala de coma de Glasgow. También esto es necesario saber, pero no de memoria. Es mejor tener en una imagen pegada en el servicio de emergencia. Entre tanto, tú lees débil extensión del tríceps, tal lesión. Es incapaz de mover el codo derecho, tal lesión. El paciente es capaz de sentir dedos y pulgares bilateralmente. Entonces, vas determinando con la ayuda de otro de los componentes del team el nivel de la lesión. El paciente es incapaz de sentir los brazos internos por encima de los codos, ¿no? Todo esto nos está orientando a un trauma raquimedular, pero que inicialmente no movía los brazos, ¿no? Ahora lo que no mueve solamente son las piernas y hay restos de función motora y sensorial en los brazos, lo cual mejora el pronóstico, aunque probablemente no camine. ¿A qué nivel se sospecha la lesión de la médula de acuerdo a esto? Entonces uno va, yo no me acuerdo del nivel, pero vamos a ver, probablemente estamos hablando de un nivel C6, C7, ¿no? Por las manifestaciones clínicas. ¿Qué recursos están disponibles para determinar el nivel de la lesión de la médula espinal? La médula espinal se examina clínicamente desde el punto de vista neurológico, 3 haces. El córtico espinal, en la parte motora, sensibilidad y temperatura con el espino talámico lateral y la propiocepción o la vibración a través de las columnas posteriores. Estos tres tractos nerviosos son susceptibles de examinar clínicamente y detectar su integridad o su afectación. ¿Por qué es diferente el examen entre el brazo derecho y el izquierdo? Porque probablemente la lesión de transición entre C6, C7, C5, ¿verdad?, no comprometió totalmente la médula. Y por otro lado, la explicación anatómica es que en la columna cervical tenemos 8 pares de raíces cervicales, porque la primera emerge por encima del atlas. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, y eso hace que la diferencia habitualmente de las raíces cervicales no coincidan con la proyección cutánea habitualmente. Y ahí tienen el cuadro que les iba comentando. Esto es, uno puede recordar con cierta facilidad T4, que corresponden a las tetillas, T12, que corresponde a la sínfisis del pubis, pero recordar el resto es un poco complicado. Lo mejor es tener esta tabla en el servicio de emergencia para que nos permita ir a hacer una apreciación muy exacta del nivel sensorial, motor y óseo para escribir en la historia clínica y decir, este paciente con politraumatismo TEC grave y trauma raquimedular con una lesión incompleta a nivel C6, C7, con mucha precisión en base a las manifestaciones clínicas del paciente y evaluando dolor, temperatura y movimiento. Esos son las tres
los tres troncos nerviosos que nosotros podemos examinar clínicamente. ¿Qué aspectos son importantes documentar al examen neurológico? Lo acabamos de decir. Uno tiene que detallar con exactitud, así como en la escala de coma de Glasgow, al entregar al paciente, es decir, en este momento este paciente tiene una lesión cervical incompleta a nivel de C5, C6, con una paraplegia de extremidades inferiores y una paraparesia de extremidades superiores. Existe movimiento y sensibilidad en los pulgares, movimiento de muñecas bilateral, hiposensibilidad e hipoestesias, ¿verdad? O sea, describir la parte neurológica. ¿Por qué es importante documentar los hallazgos del examen neurológico de manera precisa y completa? Porque es de carácter pronóstico y para la toma de decisión. ¿Y cuál es el examen ideal a hacerle en este paciente a seguir? Una resonancia que nos va a permitir ver con precisión el nivel de la lesión, la afectación ósea y la afectación de la médula espinal para dar un pronóstico. ¿Qué imágenes solicitaría para este paciente? Ya lo dijimos, una resonancia. La tomografía es útil. La radiografía simple no ha perdido su valor a nivel de lo que es la columna cervical, pero este paciente, por el grado de lesión, no hay que moverlo 1 milímetro. Sin embargo, la radiografía de columna cervical clásica, antero-posterior y lateral, juega un rol importante, es económico y tiene un gran rendimiento, particularmente en este tipo de fracturas, sin movilizar y sin hiperextender, ¿verdad? Juega muy importante en las proyecciones de boca abierta y además en la proyección del nadador. La tomografía sí es útil, pero la resonancia nos va a permitir delinear la anatomía de la médula y el espacio óseo que lo está cubriendo para ver y definir si es una lesión completa o incompleta. Progresa el cuadro clínico, radiografía de tórax, ¿verdad? De pelvis y FAST negativos. Bien, no hay nada en pelvis. Tomografía computarizada no disponible, tampoco es indispensable. Radiografía de columna cervical, ahí está, fractura de C6 con desplazamiento o listesis anterior. Entonces dijimos, estamos bien, nuestro examen neurológico fue bastante certero, C6, C7, 5. El paciente está con un collarín cervical que le limita el movimiento. Es importante recordarles, jóvenes, que el collarín cervical clásico, el de Filadelfia, inmoviliza en un 60-70%, no más. No existe ningún medio físico, incluso con las almohadillas laterales, que te inmovilice completamente esa columna cervical. En la hemodinamia tenemos los mismos datos de shock neurogénico, ¿verdad? Y su escala de coma de Glasgow es de 15. La cabecita está bien. ¿Cómo vas a manejar el ABC del paciente en este momento? Las prioridades son las mismas hasta que no detectes el shock neurogénico. Vía aérea permeable, ventilación y circulación, o sea, el A, el B, el C y el E. Y en el momento en que tú, por el mecanismo de lesión, los hallazgos clínicos, las manifestaciones clínicas y las imágenes de complemento, dices, este paciente tiene un shock neurogénico. Entonces ahí cambia nuestra actitud en el tema terapéutico. No le cargues demasiado cristaloide porque lo vas a encharcar, le vas a condicionar una sobrecarga de volumen, ¿verdad? Entonces bajamos los fluidos. Acá estamos autorizados, si es que fuese necesario, a utilizar drogas vasoactivas. Y de la séptima, octava, novena y décima edición, el cambio en el uso de corticoides, sobre todo de glucocorticoides. En la séptima y octava edición era el nivel de evidencia 1A, con un grado de recomendación altísimo, el uso de la metilprednisolona en bolo endovenoso y luego de mantenimiento de acuerdo a kilo peso. Sin embargo, esto es lo de bueno de la TLS, que hace seguimientos de los protocolos iniciados e incorporados. Se vio de que a la novena y décima edición la metilprednisolona no juega un rol definitivo. Si tienes, ponle. Si no tienes, nadie te va a enjuiciar mal. Nadie te va a decir, ¿por qué no le pusiste? Porque se ha demostrado que no tiene la efectividad que aparentemente se había descrito antes. Por lo tanto, lo más importante es estabilizar la evaluación neurológica, una buena resonancia para definir la conducta.
Después de 1 litro adicional de cristaloides, la presión mantiene igual porque sabemos lo que es shock neurogénico. La frecuencia cardíaca bajó a 45, la respiración aumentó a 30 y el paciente se está quejando de dificultad respiratoria, ¿verdad? O sea, además hay una lesión probablemente de alguna de los ramos accesorios del frénico y los gases, la PaCO2 de 50. Ojo, está reteniendo CO2, no está funcionando bien el principal músculo respiratorio que es el diafragma y está entrando en hipercarbia el paciente y lo vamos a perder, lo cual significa que está afectado por el traumatismo el centro respiratorio. ¿Qué acciones están indicadas en este momento? La PaCO2 por encima de 45 es indicación de ventilación. A este paciente hay que intubar, hacer una vía aérea definitiva, colocar un tubo en la tráquea con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales conectado a un sistema de ventilación y además fijado en la cara o en el sitio donde se encuentre. El paciente requiere ser trasladado. ¿Cuál es la razón de esta decisión? El triaje me lo dirá y ninguna de las partes nos ha dicho estamos en un hospital periférico, en un hospital central, no sabemos, no tenemos idea, pero es un paciente extremadamente grave que requiere estabilización por neurocirugía, evaluación por neurocirugía, necesita resonancia y esas condiciones no las tenemos en todos los lugares periféricos. Por lo tanto, la razón de la transferencia es la gravedad de la lesión, una lesión medular con compromiso además de la vía respiratoria inminente que va a requerir ventilación y terapia intensiva. Ahí está. El paciente fue intubado, la presión sistólica mejoró, 110/65, con vasopresores, dijimos ya estamos autorizados a utilizar acá. La saturación subió al 98 con FiO2 del 30, nuevamente FAST, en abdomen no hay nada. Pasa a cuidados intensivos porque hay que monitorizar y ventilarlo a este paciente, donde se identificaron fracturas de C6 y T6, ¿no? Por eso las manifestaciones del brazo. Está en la UCI, se hace una cirugía para la fractura de C6, se inmoviliza, y manejo no quirúrgico para la fractura de T6. ¿Cuáles son las importancias anatómicas en estos lugares? A nivel de C5, C6, C7, el agujero vertebral se va estrechando. Por lo tanto, la médula está justita. Necesitamos descomprimirlo lo más antes posible. Preguntas. El traumatismo raquimedular es devastador, deja muchas secuelas y da muchas manifestaciones clínicas. Desde el mecanismo de lesión, ¿cómo ocurrió el accidente? Me dice caída de altura de cabeza, TEC más trauma raquimedular, mecanismos de aceleración y desaceleración o accidentes en moto con casco, ¿verdad? O cuando el paciente sale expulsado, conducir su auto, no tenía cinturón de seguridad, impacto frontal y salió despedido, expulsado, expelido de su posición, golpeando el parabrisas. Preguntas. Entre tanto, voy buscando la otra presentación. Es importante aplicar, los principios de la resucitación no varían en ninguna circunstancia. A, B, C. Debemos identificar un mecanismo común y un tipo de lesión. Tenemos que tener siempre en la mente, de acuerdo a la caída de altura, 5 metros de cabeza. Yo ya tengo en mi cabeza activado el capítulo 6 del ATLS, trauma raquimedular. Describir los signos y síntomas típicos de un paciente con lesión de la médula espinal. Cuando veis lesión de médula espinal, tengo que activar el ítem shock neurogénico, shock medular. Shock neurogénico, manifestaciones hemodinámicas producto de una lesión neurológica. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido una lesión de las vías simpáticas descendentes a nivel cervical alto. Shock medular es una manifestación tardía. Describir los signos y síntomas típicos de un paciente con una lesión de la médula, que es florido. Describir la técnica y la importancia de la documentación de una potencial lesión medular con un criterio de protección. Describir el tratamiento inicial adecuado para las lesiones y determinar el manejo adecuado. Además, prestar atención a las lesiones potencialmente mortales identificadas en el estudio primario y minimizar el movimiento de la columna cervical. En otro tipo de mecanismos de lesión, por ejemplo, que se acompañe de una fractura de fémur, si no detectas y no sabes qué es el síndrome compartimental, además de parapléjico, va a quedar amputado la pierna.
El síndrome compartimental acompaña a las fracturas de piernas, de muslo, y en estos casos, como el paciente está parapléjico, no se va a quejar. Ojo, no se va a quejar, pues no siente, no mueve. Entonces, la clínica es fundamental, alinear esa extremidad y ver si no existen datos de compartimiento. Pregunten, entre tanto, vamos a buscar la otra presentación. Estoy con micrófono activo, con video. Veo los iconos, pero no hablan, parece que ni respiraran. Trauma músculo-esquelético. 10ª edición ATLS, Comité de Trauma. Su nombre ya lo dice, son los traumatismos que afectan el aparato locomotor, que muchas de estas lesiones no ponen en riesgo la vida del paciente, pero sí ponen en riesgo ponen en riesgo la extremidad. Fíjense en esta, por ejemplo, esta pierna está prácticamente perdida, con una fractura distal. Fíjense a nivel de lo que es tibia peroné, el pie doblado. Radiológicamente aquí lo podemos ver, cómo está destruido todo lo que es la articulación del tobillo, la pierna. Fíjense, es una encrucijada de huesos. Difícil probablemente sea recuperar esta pierna, entonces están poniendo en riesgo la piernita. Cuando me hablan a mí de trauma musculoesquelético, ya inmediatamente activo el síndrome compartimental, porque las extremidades son espacios que tienen muy poco, o sea, obviamente hay que saber cuáles. Las piernas, por ejemplo, tienen muy poca posibilidad de distender la piel, hay poco tejido subcutáneo y tienen compartimientos aponeuróticos que están alrededor de la tibia y del peroné. Y estos compartimientos aponeuróticos son compresibles. Cuando hay entonces fracturas, además del sangrado, el hematoma y el edema, empiezan a comprimir los elementos musculares que se encuentran dentro del compartimento aponeurótico. Inicialmente se manifiesta por dolor, luego hay edema y dificultad para lo primero que se colapse es el sistema venoso, edema, luego puede ser afectado la parte nerviosa, dolor, un dolor progresivamente ascendente, y cuando ya se afecta la parte arterial, o sea, ya se tapó hasta las arterias el aumento de la presión, prácticamente la pierna está perdida. Y en estos casos lo que se hace es fasciotomía. Detectaste, y esto también es con clínica, lo hice yo hace como 20 años cuando llegué en el hospital Viedma, salvamos la pierna, pero en la visita me dijeron que cómo había hecho tremendo procedimiento. 2 o 3 días después vieron, ¿no?, la evolución de esa pierna que se salvó y que probablemente hubiera terminado con una amputación. La fasciotomía implica la sección de la piel, o sea, en el compartimento afectado, seccionar la piel, extensión desde lejos, de articulación a articulación, hasta la aponeurosis, para permitir que por la presión los músculos se prácticamente protruyen a través de la herida, disminuye la presión y disminuye el riesgo de pérdida de la extremidad. Vamos a hablar del significado de las lesiones musculoesqueléticas, las prioridades de la revisión primaria y secundaria, identificar los anexos necesarios para el tratamiento inmediato de la hemorragia letal proveniente de las extremidades. En la 10ª edición hemos vuelto a circular el uso de los torniquetes, explicar los principios del manejo inicial de las lesiones musculoesqueléticas. La imagen es evidente, ¿no? Traumatismo musculoesquelético, fractura expuesta de extremidad de la pierna derecha, inmovilizada, no vemos el otro lado. Mujer de 38 años de edad, gordita, 102 kilos, conductora con cinturón de seguridad. Las mujeres tienden siempre a usar el cinturón de seguridad más que los varones.
chocó a alta velocidad con un camión grande, impacto frontal. Lesiones, dice extracción prolongada, la extricación. Eso significa que el auto estuvo muy abollado y la paciente estaba atrapada dentro. Ya me dice extracción prolongada, y cuando en la clínica te dicen la extricación o la extracción ha sido prolongada, ya te están diciendo piensa en un síndrome compartimental. Hay una deformidad evidente del muslo derecho. Y fractura expuesta del miembro inferior derecho. Entonces yo ya estoy pensando en un compartimiento del muslo. La paciente está consciente y alerta, con dolor severo, tiene todo el derecho, esto es muy doloroso, taquicárdica, hipotensa, respiraciones de 22, Glasgow 15, al parecer la cabeza no ha sufrido, le han colocado 2 líneas venosas de grueso calibre en ambos miembros superiores o torácicos y le ponen cristalloide. Vía aérea y respiración está ok. Hay un sangrado activo en el miembro derecho, en el miembro pélvico derecho. Le han aplicado un vendaje. Los signos vitales después de los fluidos que han pasado, ¿cuánto le han pasado? No dice cuánto. Ha subido la frecuencia cardíaca en 130, la presión arterial sigue baja, el Glasgow 14 ya se está afectando, al parecer hubo un buen golpe también en la cabeza, y se pide radiografía de tórax, de pelvis y de columna cervical. ¿Cuáles son las prioridades para la atención de esta paciente durante la revisión primaria y la resucitación? Las prioridades no cambian. ¿Qué edad tiene la paciente? Retornamos un poco. 38 años, está en edad fértil aún, ¿verdad? Entonces las prioridades son las mismas, A, B, C. ¿Cómo evaluar a las extremidades lesionadas en este momento? Mi prioridad es A, es B, es C, es D y es E. Y una vez que haya concluido con la estabilización y la resucitación de A, la estabilización, el uso de los anexos y la evaluación de B, y luego de C, entonces he concluido prácticamente con la revisión primaria, he hecho la resucitación, he usado mis anexos de la revisión primaria y ahora estamos en condiciones de pasar a la revisión secundaria. Y en la revisión secundaria vamos a evaluar las extremidades lesionadas, las torácicas o superiores y las pélvicas o inferiores en todos sus segmentos y componentes, siempre pensando en el mecanismo de lesión. Esto les hablaba en shock. Es posible predecir cuánta cantidad de sangre ha perdido esta paciente y dónde está, ¿verdad? Hay una gran deformidad y tensa en el fémur derecho, fractura de fémur, 750 ml. Hay una fractura expuesta y sangrante en la pierna derecha, 500 ml, 1250 hasta ese momento. ¿Cómo se debe estabilizar? Entonces, ahí está el shock. Estamos hablando de un grado 2 a 3, porque no solamente es la pérdida de sangre, sino también del edema y los fluidos. ¿Cómo se deben estabilizar las fracturas diaficiales de fémur y tibia? La inmovilización de extremidades es un arte, pero la recomendación es única. La idea es de que, sin causar mayor dolor del que ya tiene el paciente, con movimientos muy delicados, puedas alinear la extremidad, ya con leve tracción, e inmovilizar, controlando pulsos y temperatura. Si al movilizar, al intentar alinear esa extremidad, pierdes los pulsos, devuelves a la posición que estaba y lo inmovilizas en la posición que está, porque la maniobra está comprometiendo la vitalidad de los tejidos. Dice, el pulso pedio y tibial posterior, como hemos visto, están ausentes. Pulsos permanecen ausentes después de ferulizar, o sea, hay una lesión grave. La sangre empapa el vendaje de la pierna derecha y ya estamos próximos a los 2 litros. Se retira el vendaje, se percibe sangrado pulsátil, ¿verdad? O hay un vaso que está sangrando. Se aplica presión directa a la herida, seguida de empaquetamiento, evaluación por traumatología y el vendaje se vuelve a saturar rápidamente de sangre.
o sea, hay un sangrado vascular activo. En este caso, sí está indicado el uso de un torniquete que nos va a ayudar a controlar el sangrado. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo de la hemorragia incontrolable de la extremidad del paciente? El error más común es intentar poner pincitas y controlar el sangrado. Además de ocasionarle más dolor, vas a incrementar el sangrado y van a empeorar los resultados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un torniquete. Un torniquete bien utilizado, bien marcado, nos va a ayudar a controlar el sangrado. Y ahí está. Progreso del caso, aplicación del torniquete y documentación del lugar y hora. Los torniquetes de uso militar, ¿no? Es un arte su manejo, son fantásticos. Ya no son los torniquetes a la antigua, que era un trapo con una madera que hacías girar, sino unos torniquetes, hay uno que es el Star, que son muy buenos, y además tienen una placa, una vez que terminas de instalar, aparece en la parte superior una hojita, su plaquita, donde tú tienes que colocar el nombre del paciente a la hora de la aplicación, ¿no? Con esto el sangrado se ha controlado. Obviamente los pulsos distales no son palpables, porque lo que hemos hecho ha sido una medida para salvar la vida del paciente y disminuir el sangrado. En ese instante colocamos y decimos son las 18:40 en el momento que se instala el torniquete. El paciente tiene un traumatismo, es una paciente de 32 años con un politraumatismo grave, con un impacto frontal en su vehículo y tiene además traumatismo encefalocraneano con una escala de coma de Glasgow de 15. Llegó con una deformidad evidente a nivel del muslo, con un muslo tenso, y nos comentan los paramédicos que la extracción fue muy dificultosa y se tardó bastante. Y en el servicio se ve claramente una fractura expuesta de la extremidad inferior derecha con un sangrado activo en el cual controlamos colocando un torniquete. El estado hemodinámico de la paciente mejora con los líquidos porque cerramos el grifo de la pérdida de sangre, ¿verdad? Se inicia la revisión secundaria y hasta el traumatólogo y hasta el neurocirujano y en espera de traslado por la falta de capacidad quirúrgica de este centro. Entonces, un centro pequeño, no tiene quirófano, no tiene traumatólogo, no tiene banco de sangre. Lo ideal para este paciente es trasladarlo a un centro de trauma que tenga capacidades para controlar. ¿Cómo vamos a identificar alguna lesión que ponga en peligro la extremidad u otras lesiones en las extremidades durante la revisión secundaria? Aquí ya nos está diciendo, nos dijo el mecanismo de lesión. La extricación ha sido lenta, muy demorosa, entonces ya tienen que pensar que la paciente estuvo atrapada, que su fémur derecho ha estado apretado mucho rato y fracturado, y tengo que pensar en un síndrome compartimental en su muslo derecho, sí o sí, el sitio que ha quedado aplastado. ¿Qué radiografías se deben solicitar para este paciente previo al traslado? Prioridad número 1 durante la revisión primaria, radiografía de columna cervical, de tórax y de la pelvis. Ahora que hemos hecho el ABCDE, hemos estabilizado, ya no está sangrando gracias al torniquete el paciente. Entre tanto, tengamos tiempo, si tenemos 10 minutos para iniciar el traslado, por favor tomen radiografía de fémur, la pierna ya tenía una, ¿verdad? Y listo, y nos vamos para el traslado. Se obtiene radiografía de las extremidades de la paciente. Las radiografías no retrasan el traslado porque estamos dentro de la posibilidad. Y si se fijan, hay una fractura de fémur y hay una fractura de tibia y peroné, que esto nos explica en la pérdida de sangre y el shock. Ahora el paciente está con 105, mejoró el estado hemodinámico, su Glasgow también recuperó, al parecer fue solo una simple contusión. El sangrado se ha controlado con el torniquete, pero ya ha transcurrido una hora del torniquete, ojo, se ha iniciado el traslado urgente, no se conocen alergias o medicamentos. ¿Qué se debe hacer previo al traslado? Estabilizar al paciente, ABC, revisión primaria, revisión secundaria, juntar todos los estudios hechos, realizar un resumen completo con toda la información, preparar al paciente para el traslado y qué antibióticos les vamos a administrar y la dosis. Tenemos que administrar, además de antibióticos, la toxina tetánica, es importante, y de antibióticos, pues algo que cubra el estáfilo para evitar la osteomielitis, sobre todo a futuro,
podríamos utilizar una cefazolina de primera generación y además una vacuna antitetánica, y esta señora está muriendo de dolor, analgesia. ¿Cómo podría disminuir el malestar y dolor de la pierna? La inmovilización ya ha mejorado. El torniquete también ya está haciendo su trabajo. Entonces, dosis cortitas de morfina endovenosa para ir controlando. El paciente es trasladado al centro de trauma más cercano, donde un cirujano de trauma y ortopedista están disponibles para ingresar al paciente a quirófano. Llegó con los mismos signos vitales de salida, el sangrado está controlado, el paciente recibió antibiótico previo al traslado, se manejó porque resulta que los médicos que trabajaban en ese hospitalito habían hecho la teles. ¿Qué medidas se deben tomar en el hospital receptor? Entre tanto, se espera y previa comunicación las condiciones en que están llegando y esa bajada de la escala de coma de Glasgow de 15 a 14 en un momento, igual debería ser evaluado por neurocirugía y él va a decidir si se hace o no una tomografía. Por la fractura del fémur, o sea, está fracturado el fémur, la tibia y peroné, son huesos largos, tengo que pensar obligatoriamente en una embolía de grasa, ¿verdad? Que están despidiendo émbolos de grasa en las fracturas de huesos largos. ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico temprano de síndrome compartimental? ¿Y cuál es el tratamiento? Ya lo hemos dicho. El diagnóstico es relativamente sencillo. El mecanismo de lesión ya me orienta, me dice extricación prolongada, el miembro ha estado comprimido durante mucho tiempo, atrisionado. Fractura, ya tengo que pensar en síndrome compartimental. El dolor, sobre todo, que es muy intenso. ¿Y cuál es el tratamiento antes de perder la extremidad? Pues ya perdió la pierna prácticamente. Entonces, si no tomamos una medida urgente con ese muslo, de hacer una fasciotomía para salvar el muslo, ¿verdad? Y que no pierda la extremidad entera. El paciente es llevado a quirófano para la revisión urgente de la lesión vascular, lavado quirúrgico y fijación externa de la fractura, tanto del muslo como de la pierna. Preguntas. Quedan 13 minutos. Pueden preguntar, jóvenes. No hay preguntas. Esto es suficiente por esta semana. Estamos en el capítulo 7. La próxima, hasta el miércoles concluimos. Lunes vamos a ver capítulo 8 y 9, que son lesiones por quemaduras y lesiones por frío, trauma pediátrico, trauma geriátrico y trauma en la mujer embarazada y traslado para cuidados definitivos. Hacemos dos, lunes, martes y miércoles una revisión general, preguntas, respuestas y concluimos hasta el miércoles en la tarde.